Listo, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. De antemano me disculpo por el percance que tuvimos el día de ayer. Lastimosamente, como les comentaba, donde vivo estaba cayendo un aguacero horrible y lastimosamente, pues no fue posible poder tener conexión. Déjenme por acá, yo abro el chat para poderlos leer. Tan, tan, tan. Bueno, les cuento que leí los trabajos, la verdad me gocé cada uno de ellos, hubiese tenido más espacio, me hubiese encantado poder retroalimentarlos. Amé las posturas, amé la forma en la cual abordaron pues cada uno de los modelos. Les cuento a grosso modo que la mayoría escogió el modelo ADI, genial, porque es un modelo muchísimo más amigable para todos. Sin embargo, pues vi la integración de modelos de forma bastante interesante. ¿Qué más les cuento? Ya en este momento se encuentra el cargue completo de toda la información. Em, Les debo es que no, es mucha. Voy a intentar, lo he puesto a cargar varias veces, pero al final de la carga me dice que no se pudo cargar. Lo que hice fue comprimir porque es una carpeta donde, pues yo les prometí a ustedes un material adicional, unos libros y una información por carrera. Es un material bastante bello. Lo que hice fue comprimirlo para que me cargara muchísimo más rápido. Sin embargo, pues no he logrado cargarlo. Tengo el zip ahí, pero no me carga. ¿Listo? Sin embargo, pues voy a seguir haciendo el esfuerzo de cargarlo y veamos si esta noche, tal vez ayer, por las inconformidades del clima, no me cargó. Hoy no he estado en casa, entonces no he hecho el intento. Sin embargo, pues ahora en la noche intentaré hacerlo para dejar entonces el material adicional. Haré todo el esfuerzo posible por poderlo cargar. Sin embargo, pues es un material, como les digo, adicional, que les prometí muy persona a persona, más no que haga parte del diplomado. Ya los contenidos temáticos y todo lo que hasta el momento se proyectó ya se cargó, excepto lo de la masterclass, que eso lo cargo finalizando la sesión. ¿Listo? Apenas finalicemos sesión, yo de una vez hago el cargue del material para que ustedes tengan acceso a la información, a los videos, y aparte les tengo un regalito que es, vamos a ver, retomemos un poquito porque sé que ayer no me pudieron escuchar muy bien. Pues hoy vamos a ver nuestra masterclass, el futuro de la educación con IA, lo que viene en los próximos 5 años. Vamos a hablar del contexto de neuroeducación en relación a la inteligencia artificial. Vamos a hablar de el diseño de recursos para que podamos detectar esos patrones cognitivos y cuáles son esas tendencias emergentes en un rango de 2025-2030. ¿Listo? En ese diseño de recursos para detectar patrones les voy a mostrar en un ratito em, una planeación donde pues podemos poner en práctica estos conceptos. Se las voy a mostrar, la vamos a socializar, pero adicional, esa planeación también se las cargo en el material de la masterclass para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Listo? Así que no se me preocupen que el material va a quedar completo. Los videitos ya los vimos el día de ayer. Sé que no pudimos visualizarlos al 100%, pero para avanzar en contenidos temáticos, esos videitos también se encuentran en el material para que ustedes los puedan, pues, tener en su banco de datos personal. ¿Listo? Entonces, ya iniciando de lleno en tema, pues como hemos venido hablando, todo el contexto de educación contemporánea está en este proceso de transformación del cual pues fuimos bastante expectantes durante todo el proceso de diplomado. Y básicamente está con respecto a todos los conceptos de neuroeducación, los avances de neurociencia, de psicología cognitiva y de pedagogía hacen un match perfecto con todo el componente de inteligencia artificial. Entonces, el marco de la neuroeducación con inteligencia es un campo, como bien lo decíamos, es multidisciplinario,
e interdisciplinario. Busca obviamente comprender cómo funciona el cerebro durante todo el proceso de aprendizaje y pues al mismo tiempo utilizar las tecnologías que se encuentran en este momento, tanto emergentes como existentes, para poder personalizar, optimizar y obviamente humanizar los procesos educativos que nosotros apoyamos y lideramos desde nuestras instituciones educativas. Existen unos fundamentos dentro de esta línea educativa, y es que obviamente la neuroeducación es una disciplina que nace de la convergencia de las tres áreas de las cuales hablábamos: neurociencia, psicología cognitiva y la pedagogía. Desde la neurociencia estudiamos el cerebro y todas las estructuras cerebrales que existen en relación a las funciones que se pueden ejecutar con respecto a los patrones comportamentales dentro del área educativa. Desde la psicología cognitiva analizamos todos esos procesos mentales como la memoria, la atención, la motivación y el lenguaje. Y desde la pedagogía abordamos todo ese diseño de estrategias y metodologías que van a facilitar el aprendizaje en nuestros estudiantes y que adicional va a ser un componente bastante interesante con respecto a la integración de las tres áreas. Dentro de los principios de la neuroeducación que pueden ser aplicados a la inteligencia artificial, encontramos que derivados de estos fundamentos, es decir, de estas tres áreas, se llega a comprender el cerebro y cómo se diseñan las experiencias de aprendizaje para que sean más efectivas con respecto a la integración de cada uno de los componentes de los currículos que nosotros manejamos. Entonces, básicamente, el incorporar inteligencia artificial en todos estos principios, pues digamos que puede llegar a representar un nivel de implementación muchísimo más preciso, más personalizable, que sea escalable, que tenga un nivel de impacto muchísimo mayor y sobre todo mucho más profundo en todos los contextos educativos. El primer principio es la plasticidad neuronal o la plasticidad cerebral, y es ese concepto que nos indica que el cerebro tiene la capacidad de modificarse y de reorganizarse a lo largo de la vida. La verdad, no, aunque pues las neuronas son más neuroplástidas al comienzo cuando estamos chiquitines, em, básicamente podemos generar un proceso de plasticidad cerebral en cualquier momento de la vida, y esta plasticidad se puede dar por medio de una respuesta a la experiencia o por medio del aprendizaje. Si hablamos de un medio que sería la experiencia, ocurre o se evidencia muchísimo más fácil cuando alguna persona sufre un accidente cerebrovascular, sufre algún tipo de derrame, algún accidente, ¿por qué no? Que lo deje o deje más bien alguna parte de su cerebro completamente inactiva, o aquellas personas que por pura necesidad médica, tienen que hacerle una lobotomía y extraerle de forma parcial un lóbulo, es decir, alguna partecita, o hasta medio cerebro, porque los estudios indican que son cirugías que han sido exitosas y que en este momento ya se cuenta con un nivel de avance con respecto a a la cirugía cerebral. Se evidencia muchísimo más fácil la plasticidad porque el cerebro tiene que asumir, o más bien tiende a asumir, las funciones que esa parte del cerebro no puede realizar, ya sea porque esa parte está inexistente físicamente o porque simplemente por el mismo daño deja de funcionar, y las neuronas se reorganizan haciendo que otras áreas del cerebro asuman esas funciones que tenía antes esa partecita o bueno, las partes, porque no sabemos qué tanto daño hubo. Y a esa reorganización del cerebro, de las neuronas y la capacidad de modificarse en torno a seguir dando respuesta, se llama neuroplasticidad. ¿Cómo podemos aplicar todo el contexto o todos los conceptos de neuroplasticidad dentro de un enfoque de inteligencia artificial? Pues básicamente por medio de aquellas plataformas inteligentes que van ajustando las actividades según el progreso del estudiante, algo así como lo que veíamos en los módulos pasados.
Sin embargo, estas plataformas específicas están diseñadas para fortalecer esas conexiones neuronales mediante la repetición adaptativa y deben ser orientadas dependiendo del espacio del cerebro que esté inactivo o de la parte del cerebro que haya dejado de funcionar. Podemos también utilizar algoritmos de aprendizaje automático que ya veíamos antes y bueno, esos algoritmos me pueden llegar a mí a identificar si el estudiante está consolidando el conocimiento de manera efectiva y cuándo necesita reforzarlo en caso que se evidencie que no se está realizando de una manera efectiva. El uso del Learning Analytics también funciona muy bien porque nos sugiere a nosotros rutas personalizadas de aprendizaje que van a llegar a reforzar todo el concepto de neuroplasticidad y plasticidad cerebral. El segundo principio es la emoción y la motivación en el aprendizaje. Y es que las emociones influyen directamente en todos los componentes de atención, de memoria y obviamente dentro del mismo componente de motivación. Un aprendizaje significativo podemos decir que se da cuando vinculamos a experiencias positivas con emociones positivas. Y a esto justamente es lo que le debemos apuntar cuando integramos inteligencia artificial dentro de este principio, porque podemos utilizar los también llamados sistemas que detectan estados emocionales mediante reconocimiento facial. Hablábamos, ¿se acuerdan muy bien de el ejemplo que colocábamos de las cámaras? Aquellas cámaras que se pueden, obviamente, partimos de la potestad y del rubro económico de la universidad, pero aquellas cámaras que instalamos que tienen detección de movimiento, detección y reconocimiento facial, análisis de voz quizás o sensores biométricos, y esto nos van a dar a nosotros como un patrón de estado de ánimo para poder nosotros por medio de los mismos algoritmos y por medio de las mismas alertas que programamos. Recuerden que nosotros hacemos la programación con los desarrolladores, pero nosotros damos las necesidades. Y con base a eso generaríamos una adaptación para mantener la motivación de nuestros estudiantes y es lo que estamos identificando por medio de estos procesos. Podemos también utilizar las plataformas de gamificación o la gamificación en el aula, si no queremos utilizar plataformas, pero que por medio del sistema de recompensa, de nivel de dificultad, retroalimentación constante, podamos hacer que el estudiante esté un poquito más interesado en las actividades que nosotros estamos desarrollando. También podemos utilizar tutores virtuales que por medio de la modulación del tono y el estilo de comunicación puedan mm, presentar la información a los estudiantes y de cierta manera adaptarse a las emociones que el mismo tutor inteligente está recibiendo. Tenemos el tercer principio, que es la atención y la carga cognitiva, y es que todos sabemos que la atención es limitada y el cerebro solamente procesa una parte de la información que recibe. Entonces, el exceso de estímulos sobrecarga la actividad cognitiva y reduce la eficacia del aprendizaje. Por eso, si utilizamos inteligencia artificial, como por ejemplo sistemas de monitoreo de atención, que mediante las mismas cámaras, por ejemplo, de las cuales estamos hablando, o sensores EEG, podemos identificar cuando el estudiante pierde el foco atencional, podemos hacer pausas activas, retomar el hilo con una actividad, o sea, identificar en qué momento los estudiantes están perdiendo el foco atencional y evaluaríamos qué estrategia pedagógica implementar para poder hacer un tiempo fuera que es importante durante la jornada y poder continuar para retomar el hilo. También podemos utilizar algoritmos que lleguen a fragmentar los contenidos en unidades más pequeñas, por ejemplo, las microlearning, para evitar esa sobrecarga que al final lo único que va a hacer es generar un mayor estímulo cognitivo del que necesitamos. O podemos utilizar plataformas adaptativas que durante el avance de los contenidos vayan sugiriendo tiempos fuera o pausas o actividades interactivas que rompan con el patrón para que el estudiante retome el interés una vez finalice la actividad que estamos desarrollando. El cuarto principio es el aprendizaje multisensorial
y es que este nos dice que el aprendizaje es muchísimo más eficaz cuando se involucra en diferentes sentidos, y creo que aquí todos estamos de acuerdo con eso. Es decir, cuando involucramos la parte visual, la parte auditiva, la parte kinestésica, la parte táctil, ¿por qué no? Y esto fortalece todos los conceptos de redes neuronales. Entonces, por medio de la realidad virtual y la realidad aumentada, podemos, que estén potenciadas obviamente con inteligencia artificial, podemos generar como experiencias inmersivas que sean multisensoriales y apoyen los contenidos temáticos que estamos desarrollando. Sé que todo esto depende de los recursos propios de la universidad o del plantel educativo en el cual nosotros ejecutemos funciones, pero pues digamos que yo he encontrado colegas que tienen sus propias gafas de realidad virtual. ¿Cuánto cuestan? No tengo ni la menor idea porque la verdad sé que es un elemento electrónico un poco alto en costo, pero sí he visto colegas que las tienen y por medio de sus propios elementos generan los ambientes inmersivos y apoyan todos los procesos educativos que se desarrollan. También podemos utilizar sistemas de recomendación que lleguen a detectar qué estímulos multisensoriales pueden mejorar ese rendimiento individual con base a un diagnóstico previo que hace ese mismo sistema de recomendación. El quinto principio son los ritmos y estilos de aprendizaje, y es que todos sabemos que cada estudiante aprende de una forma distinta y generalmente aprende a su propio ritmo. Entonces, no todos los estudiantes van a avanzar al mismo tiempo ni con la misma estrategia que utilicemos. Por eso es muy importante utilizar el DUA dentro de nuestras planeaciones. Y por eso podemos llegar a utilizar algoritmos que ajusten, por ejemplo, el ritmo de la presentación de los contenidos y vaya variando como la velocidad según la comprensión del estudiante. También plataformas que ofrecen aprendizaje personalizado, un poquitico más visual, más práctico, más teórico, dependiendo de ese análisis previo que nosotros realicemos. Y pues obviamente todo tiene que ir de la mano del perfil cognitivo que nosotros previo detectamos. O por medio de la detección temprana de dificultades en la progresión, podemos evitar, por ejemplo, la frustración o el abandono escolar con base a esas alertas que el mismo sistema nos está dando. Nuestro sexto principio es la memoria y la consolidación del aprendizaje. Y es que básicamente el aprendizaje requiere consolidarse en esa memoria a largo plazo mediante la repetición espaciada en tiempo, mediante la práctica activa y obviamente mediante la asociación de ideas. Porque si no se hace de esta manera, queda en la memoria de trabajo o memoria a corto plazo y tiende a eliminarse de manera muchísimo más fácil. Entonces, con sistemas que apliquen, por ejemplo, el space repetition, que es la repetición espaciada, podemos ayudar a este proceso de pasar de esa memoria de trabajo a la memoria de largo plazo. Podemos utilizar, por ejemplo, plataformas inteligentes que nos diseñen a nosotros actividades de recuperación activa en el momento que la misma plataforma identifique que sea óptimo para reforzar los conceptos en la memoria. O podemos utilizar algoritmos que lleguen a predecir qué contenidos quizás se encuentran en riesgo de olvidarse y nos den a nosotros una propuesta para generar repasos personalizados o contenido para poder retroalimentar con nuestros estudiantes. Y por último, nuestro séptimo principio es la contextualización y el aprendizaje significativo, porque el cerebro aprende mejor cuando esa nueva información, es decir, esos conocimientos, se asocian con conocimientos previos y aún más si yo los asocio a contextos reales. Entonces, los tutores inteligentes que adaptan ejemplos, casos prácticos, según los intereses, las experiencias de los estudiantes, nos funcionan muy bien. Los sistemas de IA que generan escenarios simulados muy, muy, muy realistas para que ellos lleguen a aplicar lo aprendido. Generalmente se aplica muchísimo más fácil en todo el contexto médico porque ya existe integración de simulaciones para trabajar y no con pacientes por todo el componente ético. También existen entornos virtuales de ingeniería. Entonces, en estos entornos se evidencia muchísimo más fácil. Obviamente, muchas carreras tendrán también otra aplicación,
pero son los que en este momento los estudios demuestran que están dando como mejores resultados. Y podemos también utilizar plataformas que lleguen a conectar esos contenidos de manera automática con la información de manera actualizada para que el estudiante siempre esté como en línea de lo que corresponde y de lo que debería ser. Eh, ¿Cuáles son esos roles de la inteligencia artificial en la neuroeducación? Y es que si empezamos a utilizar IA dentro del todo el contexto educativo, podemos recopilar, podemos reprocesar y podemos analizar los datos a gran escala de forma muchísimo más efectiva. Podemos generar lo que antes era imposible, como por ejemplo calificar de manera automática cada vez que el examen termina y generar retroalimentación. em, Porque sabemos que con un método tradicional eso lleva un poquito más de tiempo. La IA hace posible que todos estos sistemas educativos sean adaptativos, sean predictivos y obviamente sean personalizados. Dentro de estos roles encontramos la analítica del aprendizaje neurocognitivo, en donde podemos utilizar algoritmos de Machine Learning para procesar datos sobre la actividad cerebral, el rendimiento académico, el tiempo de dedicación de cada uno de los estudiantes, la interacción de plataformas digitales. Podemos también detectar patrones de atención, de memoria, de motivación, y esto nos puede a nosotros proporcionar una retroalimentación en tiempo real. También nos puede ayudar a a detectar más bien dificultades cognitivas de manera temprana y eso hace que nosotros demos alertas en los momentos adecuados a los padres para que iniciemos quizás un proceso médico y que pues llegue a ser em, por medio de la intervención oportuna un proceso adecuado para nuestros estudiantes. Nos pregunta Alan, todo esto que usted nos comenta es real. Ahora se busca adaptar el proceso educativo a la neurociencia, ya que la neuroeducación aplica los conocimientos sobre el cerebro para optimizar los procesos de aprendizaje, adaptando las metodologías de enseñanza a cómo funcionan realmente las mentes de los estudiantes. Así es, Alan. Debemos tener claridad de su objetivo, es medir la eficiencia educativa de nuestros discernientes a través de estrategias basadas en evidencia, se me subió, sobre la atención, memoria, emociones, motivación y motivación, fomentando un aprendizaje más efectivo y personalizado y lograr que ellos adquieran conocimientos a través del aprendizaje directo sobre, desde saber haciéndolo. Por ejemplo, en mi universidad existe una asignatura, debe ser de ello, llamada autogestión del aprendizaje y se aplican estos saberes para ayudar a nuestros alumnos a procesar sus aprendizajes de manera efectiva a través de estos contenidos. Oye, Alan, súper, súper chévere que ya exista una implementación. La verdad no conocía que ya lo estuviesen implementando. Me parece absolutamente increíble que lo estén haciendo, sobre todo que de cierta manera em, aportamos a que el estudiante identifique de qué manera puede integrar de manera, pues de forma efectiva todo el avance em, del contexto de IA, del contexto de tecnología dentro de la autogestión de su aprendizaje y eso hace que ese pilar de la formación universitaria, que es la autogestión del conocimiento, se fortalezca de una manera increíble y sobre todo estamos dando check desde el contexto de la universidad porque ya el estudiante no tiene que aprender a autogestionar, le estamos dando una asignatura que le ayude a autogestionar, porque pues obviamente, y más en primeros semestres, pues venimos de un entorno educativo que muchas veces no ofrece muchas garantías. Entonces, pues de cierta manera es un punto bastante válido. Sobre todo me alegra mucho que lo estén implementando en tu universidad, de verdad, supremamente interesante, Alan, y gracias por compartirnos eso. El segundo rol son los sistemas adaptativos de aprendizaje. Y es que por medio de estos sistemas adaptativos podemos utilizar las plataformas e-learning para ajustar el contenido según la atención y la carga cognitiva que el estudiante presenta. También podemos utilizar la IA para seleccionar una secuencia de actividades que sea más adecuada para el propio estudiante y esto hace que se evite un poquito la frustración y el aburrimiento dentro del mismo entorno.
Por ejemplo, un estudiante con baja retención puede recibir ejercicios de refuerzo antes de avanzar para no sobrecargar el siguiente tema. Alan Fátima nos pregunta en qué universidad. El tercer rol es el neurofeedback con inteligencia artificial y es que el uso de sensores cerebrales o el EEG o aquellos dispositivos portátiles que sirven como sensor cerebral. A la Universidad Católica, ¿de dónde? ¿De Colombia o de dónde? Recogen estos datos de ondas cerebrales, recogen datos de ritmo cardíaco o niveles de estrés, y la IA lo que hace es interpretar esos datos para ofrecer estrategias que puedan llegar a mejorar la autorregulación emocional, la concentración, la memoria de trabajo, el paso de la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo. O sea, por medio de estos sensores recolectamos tanta información que la IA lo que va a hacer es ofrecernos el análisis y quizás estrategias de autorregulación. El cuarto rol es la detección de dificultades del aprendizaje, y es que por medio de los algoritmos entrenados con los datos de los estudiantes, podemos identificar factores tempranos para otros estudiantes. Me explico. Aquellos estudiantes que ya tienen un diagnóstico, no sé, de dislexia, de TEA, de TDAH, bueno, algún diagnóstico base, estos estudiantes nos sirven a nosotros para entrenar los algoritmos para identificar si algún estudiante genera patrones similares, o algún estudiante no diagnosticado, genera patrones similares a los que están presentando estos estudiantes y poder generar alertas tempranas para que el componente familiar acuda a un ente médico y que pueda, por medio de una alerta temprana, tener un diagnóstico oportuno y evitar que quizás tenga como un avance muchísimo mayor en algún diagnóstico, porque ustedes saben que todos los componentes médicos tienden a demorarse para establecer el diagnóstico. Y es normal porque se tienen que cumplir ciertas etapas para garantizar que ese sea el diagnóstico, ¿sí? Entonces, pues, por medio de la IA van a sugerir intervenciones pedagógicas que sean adaptadas a los estudiantes, contribuyendo todo el componente de educación inclusiva, van a reducir las barreras del aprendizaje y sobre todo van a fortalecer el componente educativo. El quinto rol son los tutores inteligentes que están neuroinspirados. Y son aquellos sistemas conversacionales que van ajustando la retroalimentación no solo en las respuestas del estudiante, sino también al estado emocional y al nivel de fatiga cognitiva que vaya presentando durante el avance curricular. Pueden permitir simular la figura de un acompañante personalizado o un docente de apoyo. Tiene la capacidad de explicar, de motivar y obviamente de guiar en los contenidos temáticos que se están desarrollando. Obviamente existen múltiples beneficios con la integración de la IA en la neurociencia, la psicología cognitiva, la pedagogía, pero digamos que en términos generales podemos centrarlas en estas 6 que ustedes ven en pantalla. La primera es el aprendizaje personalizado, y es que al integrar IA dentro del todo el concepto de neuroeducación, pues cada estudiante va a recibir contenidos adaptados a su perfil neurocognitivo, y esto es mejor dicho, un hit dentro del proceso de educación. También vamos a tener mayor motivación y compromiso por parte del estudiante, porque al incorporar todas las emociones y la gamificación adaptativa, hacemos que el aprendizaje se vuelva más atractivo para el estudiante, por ende va a estar un poquito más motivado con el proceso. También nos permite detectar, o más bien prevenir de manera temprana alguna posible dificultad en el aprendizaje, porque vamos a detectar esas señales o esos posibles problemas de atención, de memoria, antes que lleguen a afectar el rendimiento académico del estudiante. También, absolutamente importantísimo, el concepto de inclusión educativa, porque los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales reciben apoyos muchísimo más adaptados y muchísimo más esclarecidos dependiendo de la patología que presenten. También tenemos una ventaja o un beneficio para nosotros porque por medio de ese
Esos datos que nos dan las mismas plataformas, tenemos unos objetivos claros durante el proceso que va a fortalecer toda la parte cognitiva y la parte emocional de cada estudiante y eso nos va a facilitar a nosotros las planeaciones que vamos a realizar. Y pues obviamente todo el concepto de retroalimentación inmediata, porque estos sistemas pueden corregir los errores en tiempo real y van a favorecer la consolidación del aprendizaje. Nos dice Alan que es la Universidad Católica de Nicaragua. Más que intervenciones, eh, proveen herramientas que les permitan a los estudiantes adaptarse al trabajo académico y guiarlos en el autoaprendizaje. Súper, súper, súper chévere. Em, Existe un diseño, o más bien, cómo nosotros diseñamos recursos que estimulen la atención, la memoria, y que tengan un nivel de motivación muchísimo más efectivo con inteligencia artificial, pues es un reto, ¿sí? Es un reto porque nosotros tenemos que captar la atención de nuestros estudiantes, favorecer la retención de información y sobre todo sostener la motivación en los diferentes entornos en los que ellos se presentan, que generalmente se caracterizan por tener una abundancia de estímulos, es decir, una sobrecarga de estímulos, y eso favorece que se dispersen cognitivamente. Entonces, desde el área de la neuroeducación podemos aportar al conocimiento científico, es decir, desde la estructura cerebral en todos los procesos de aprendizaje, mientras que la inteligencia artificial se convierte en una herramienta clave para que nosotros diseñemos recursos que sean personalizados, que sean adaptativos y que sean interactivos para para que potencien más bien esas funciones cognitivas que nosotros queremos como que se fortalezcan. Entonces, antes de nosotros diseñar todos estos recursos, es fundamental que nosotros entendamos los tres procesos. Primero, ¿qué es atención? Yo sé que muchos aquí ya lo sabemos, pero necesitamos contextualizar desde una sola línea para poder ahí sí pasar al diseño. Entonces, la atención es ese proceso mediante el cual el cerebro selecciona la información que es relevante y filtra los estímulos que son irrelevantes. Entonces, sin atención no hay aprendizaje, básicamente. La memoria es esa capacidad de codificar, o más bien tiene, sí, sí, es esa capacidad para codificar, para almacenar y para recuperar información. Entonces, la consolidación de la información en la memoria a largo plazo es lo que nosotros tenemos que ayudar a que nuestros estudiantes logren. ¿Y cómo lo logramos? Por medio de la repetición, por medio de la asociación y obviamente por medio de la práctica activa. Y por último, la motivación es esa energía interna que nos impulsa para nosotros aprender o para hacer cualquier cosa, pero en este caso para aprender. Entonces, la motivación se divide en dos: motivación intrínseca, y es aquella que se asocia con el interés, con la curiosidad, con el logro personal, es decir, nace de mí. Y la motivación extrínseca, que es la que aunque viene de mí, se da por factores externos. Pueden ser recompensas, reconocimientos, el obtener un algo es lo que hace que esa motivación extrínseca funcione. Entonces, estos procesos interconectados, es decir, motivación, memoria y atención, permiten que logremos un proceso de aprendizaje bastante fundamentado. Es decir, sin motivación no hay atención sostenida. Sin atención, pues no hay memoria. Y sin memoria, pues no va a haber un aprendizaje que llegue a perdurar o que pase de esa memoria de corto plazo, es decir, esa memoria de trabajo a la memoria de largo plazo. Entonces, ahora sí, ¿cómo diseñamos recursos con IA para estimular cada uno de los componentes? Entonces, vamos a iniciar con la atención. Entonces, obviamente, la atención es un recurso limitado y tenemos que partir de ese hecho. Entonces, los estudiantes solo pueden concentrarse en intervalos cortos de tiempo y tienden a distraerse fácilmente.
Entonces, la IA me va a permitir a mí detectar patrones, mantener la atención, recuperar la atención mediante aquellos recursos adaptativos. ¿Y cómo lo hago? Entonces, puedo utilizar, por ejemplo, un monitoreo de atención real, es decir, uso de cámaras con visión computacional para detectar rasgos visuales que me identifiquen desatención. Sensores EEG, de los que ya habíamos hablado, que me vayan registrando a mí las ondas cerebrales que me indiquen los estados de alerta. Puedo hacer también un ajuste dinámico a los contenidos, es decir, algoritmos que me vayan modificando el tiempo de exposición según la concentración que yo haya detectado. Puedo hacer inserción automática en pausas activas, preguntas interactivas, ejercicios breves para sacarlos del contenido temático, pero aún así fortaleciendo todo el concepto de memoria, que es lo que vamos a hablar más adelante, y me permite a mí poder después, finalizando el ejercicio corto, volverlos a traer. Puedo utilizar un microlearning inteligente, es decir, la segmentación de contenidos en cápsulas breves que sean ajustadas en tiempo, identificando un tiempo obviamente óptimo de concentración para el estudiante. Podemos utilizar gamificación personalizada, retos, insignias, minijuegos adaptados, por ejemplo, según el perfil cognitivo del estudiante, para que podamos mantener la atención. Nos dice Maribel, hay una paradoja con todo esto. El uso de la IA avanzada, ay, se me subió, perdón. El uso pedagógico de la IA avanza, los docentes aprendamos a usarla correctamente y eficazmente, pero muchas de nuestras instituciones no tienen esa realidad en el área administrativa, así es. Y la política institucional continúan dictándolas con picapiedras y sus mascotas. El choque es inevitable y las consecuencias nefastas. El área administrativa debe instruirse en IA como nosotros y sensibilizarse con su uso. Así es. La verdad, así es. Lastimosamente, tenemos a nivel Latinoamérica, bueno, América, no, más bien Latinoamérica, un proceso bastante complejo con todos los conceptos de integración de componentes pedagógicos y de avance de IA dentro del contexto educativo, porque lastimosamente eso cuesta y cuesta bastante. Recuerden que lo hablábamos en los módulos pasados. La proyección, es decir, el diseño cuesta. La implementación también tiene un costo. Y el mantenimiento, que incluye todos los soportes de las personas encargadas para las modificaciones, también tiene otro costo. Y son costos institucionales que debe asumir la misma universidad y muchas veces esto es un factor para no integrarlo dentro de los conceptos. Eso es uno. El otro es, como nos dice bien Maribel, el desconocimiento y la falta de instrucción desde las mismas instituciones educativas. Entonces, pues, básicamente, em, también impide que se vea la necesidad, porque lo que yo no sé que existe, pues, al final no me afecta, ¿sí? Si yo no sé que eso se puede implementar, pues no creo como la curiosidad. Y de cierta forma, sí es necesario generar procesos de instrucción. Nos dice Maribel, es universal, España no escapa. Fátima nos dice, es decir, aplicar este tipo de tecnología en algunas universidades, pero cuando tienes tanto tiempo en docencia, aprendes a identificar cambios en los estudiantes y eso se debe usar otras estrategias para mantener a los estudiantes enfocados en clase. Así es, o sea, es que debemos partir del hecho que estos sistemas no van a llegar a reemplazarnos. De hecho, como nos dice Fátima, ya nosotros con el tiempo que llevamos en docencia, tenemos como una mini IA ya instalada en nuestro cerebro que nos ayuda a identificar esos patrones y nos ayuda a generar diagnósticos previos.
Bueno, no diagnósticos porque no somos quienes para diagnosticar, pero sí ciertas variaciones en el comportamiento, en la manera de codificar, de procesar, de almacenar, que nos pueden permitir a nosotros, pues, llegar como a dar una alerta temprana, ¿sí? Pero de cierta forma, la IA llega a apoyarnos a realizar esos procesos de identificación, que muchas veces tenemos una cantidad absurda de estudiantes, 40, 50, 60 en un aula al tiempo, y por más que querramos, somos humanos. No podemos identificar, o para identificar tiene que pasar un tiempo considerable por la cantidad de estudiantes, o de la misma carga, o de la disminución de la carga académica que tenemos, o del el tiempo tan espaciado que puede existir entre una cátedra y otra. Por ejemplo, yo dicto una materia que la dicto cada 15 días. Entonces, imagínense, yo me veo con estos chicos 2 horas cada 15 días. Algo para identificar me va a costar mucho tiempo. Pero estos sistemas llegan a apoyar estos procesos que muchas veces no es que sean imperceptibles para el ojo de nosotros, sino que quizás es mucho más fácil, más rápido y de cierta manera nos apoya en los procesos que estamos realizando. También podemos utilizar la gamificación personalizada, es decir, no, esto ya lo habíamos dicho. Em, entonces, dentro de este diseño perdón, dentro de este diseño de recursos para estimular la atención, un ejemplo claro podría ser un estudiante que presenta signos de distracción y pues simplemente recibe de manera automática un cambio de actividad, es decir, pasa de un texto teórico a una simulación interactiva, hablando de un componente de formación virtual, que pues obviamente lo va a obligar a centrarse, a tomar decisiones, a prestar un poquito más de cuidado a lo que está respondiendo, porque ya no solamente está leyendo. Generalmente en la educación virtual es muchísimo más fácil porque las mismas plataformas pueden integrar el concepto de tiempo en plataforma. Entonces, el recurso está dado para que tú lo leas en un baremo mínimo de 3 minutos. Y durante ese tiempo, la misma cámara te va como monitoreando. Ahora, si vamos a diseñar recursos con IA para estimular la memoria, podemos decir que lo que queremos lograr es pasar de esa memoria de trabajo o memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Y lo podemos utilizar o lo podemos potencializar por medio de la IA al utilizar algoritmos que predicen el olvido, que personalizan la práctica. Por ejemplo, la repetición espaciada adaptativa. Entonces, estos son algoritmos que van a determinar en intervalos ideales cada cuánto un estudiante debe repasar. Podemos utilizar también la práctica de recuperación activa y es la generación automática de cuestionarios, de ejercicios que van a, entre comillas, a obligar al estudiante a evocar esa información que estamos realizando. También la predicción de riesgo de olvido, es decir, análisis de patrones de respuesta para que puedan anticipar el contenido em, que se prevé que está en peligro de perderse y puede proponer como repasos inmediatos. Y también podemos utilizar la asociación multisensorial inteligente, es decir, el uso de realidad aumentada o mapas conceptuales que estén generados por IA y que le permitan vincular esas ideas de forma como él quiera, puede ser visual, auditiva, kinestésica, pero que las vaya relacionando. Un ejemplo podría ser una app de idiomas que va detectando que el estudiante empieza a olvidar cierto vocabulario que aprendió, ejemplo, hace 2 semanas, ¿sí? Entonces, la plataforma genera un repaso gamificado con fases interactivas y narrativas para que contextualice y retome ese vocabulario que identificó que se está olvidando. Nos dice Alan, no se puede dejar todo al libre uso de la IA si no estamos haciendo, si no, no estaríamos haciendo nuestra labor. Es mi percepción.
Bueno, si yo voy a diseñar recursos con IA para estimular la atención, yo tengo que entender primero que si un estudiante no encuentra como sentido o interés a lo que aprende, pues difícilmente sostendrá la atención de la cual ya hablamos y consolidará esos recuerdos a través de la memoria, ¿sí? Entonces, importantísimo entender que la motivación es el motor del aprendizaje y podemos utilizar tutores emocionales inteligentes, es decir, avatares o chatbots que nos ayuden, obviamente con IA, pero que sean capaces de reconocer el estado emocional mediante la voz del estudiante o las expresiones faciales, los patrones de interacción que esté presentando con la plataforma. Y esto va a hacer que la IA ajuste el tono, ajuste la dificultad y el nivel de retroalimentación para poder mantener al estudiante un poquito más motivado. También podemos utilizar el recurso de gamificación adaptativa, y es que por medio de recompensas, misiones, rankings, que obviamente van a estar personalizados según el perfil motivacional de cada estudiante, lleguen a fortalecer los procesos de motivación que él mismo tiene dentro de los conceptos. Si personalizamos las metas, podemos utilizar algoritmos que establezcan esos objetivos de aprendizaje que sean escalables, que sean progresivos y que nos refuercen la sensación de logro en el estudiante para que así tenga como un poquito más de interés en lo que está realizando. O podemos utilizar narrativas inmersivas que estas narrativas las podemos, por ejemplo, utilizar como las story que tienen integración de IA y estas nos contextualizan los contenidos en todos los escenarios significativos que se puedan presentar. Van a vincular el aprendizaje con los intereses personales y van a hacer que los estudiantes se encuentren un poquito más motivados dentro de los contextos. Un ejemplo de cómo podemos hacerlo es un estudiante que vemos que cuenta con un nivel de desmotivación alto en matemáticas y empieza a interactuar con un avatar que convierte esos ejercicios matemáticos en un reto, por ejemplo, narrativo. Entonces, lo hace para resolver problemas, no sé, de salvar una ciudad virtual y va cambiando de niveles y por medio de la solución de unos ejercicios simples de matemáticas va teniendo logros. Bueno, digamos que la historia no la podemos inventar, pero básicamente de esa manera podemos mejorar la motivación. Para integrar de manera efectiva todos estos recursos, es decir, integrar la atención, la memoria y la motivación, tenemos que partir del hecho que el concepto de IA funciona muy, muy, muy bien cuando queremos hacer ese match perfecto con estas tres áreas. Si tenemos plataformas educativas que tengan adaptación de IA, podemos detectar distracciones, ajustar dificultad, programar repasos personalizados y motivar por medio de retos progresivos. Si tenemos, por ejemplo, la potestad de entornos inmersivos con IA y realidad aumentada, ¿por qué no? Podemos fomentar la motivación y la atención del estudiante mediante la interacción con la misma realidad aumentada. Podemos consolidar memoria por medio de esas sensaciones multisensoriales y podemos también generar motivación si simulamos al estudiante con respecto a un entorno significativo para él. Entonces, aquí las tres, ok. Si utilizamos la Learning Analytics, ofrecemos a nosotros como docentes y también a los estudiantes los reportes sobre los niveles de atención, logros de memoria y las fluctuaciones motivacionales, y esto va a hacer que nosotros tomemos decisiones centradas y oportunas. Entonces, importantísimo entender que sí o sí necesitamos de esto. Aquí yo les dije que les iba a mostrar un documento, déjenme en un segundito, ya lo abro por acá, ya lo voy a abrir y les voy a mostrar este recurso
Listo, me permito por aquí compartirles pantalla. Esto es un recurso. Bueno, antes de nos dice Darling, abajo. Nos dice Darling, creería yo que al diseñar el material tecnológico con ayuda de IA es para ayudarnos a gestionar la diversidad de estudiantes que se tienen y poder darles una atención más integrada a todos los procesos sin llegar a la frustración o al extremo de cansancio que eso representa. Poder cómo segmentarlos dependiendo de la mejor manera que veamos, ellos se sientan más motivados para atender la clase, participen y se logre la retención de la clase. Sí, así es. Entonces, chicos, les comparto, este es un modelo paso a paso de un recurso educativo que les creé para que ustedes vieran. Déjenme, yo cierro por aquí un momentito. Listo. Entonces, ay, es que porque no me aparece, listo. Este es un modelo que les creé, es un paso a paso de un recurso educativo que va a combinar los tres pilares de los cuales estábamos hablando, es decir, la atención, la memoria y la motivación. Esto lo hacemos, digamos que para que se evidencie de una manera más aplicable y que esté alineada con todos los contextos de neuroeducación. Este recurso igual lo van a tener, yo lo creé para ustedes, así que no se me preocupen que está dentro del material de la masterclass. Entonces, se llama Modelo de Recurso Educativo con IA. El tema ejemplo de ciencias naturales. Vamos a hablar sobre el ciclo del agua. No. Entonces, sé que estamos en contexto de educación universitario, pero también sé que aquí hay muchas personas que se encuentran trabajando en educación media y básica. Entonces, lo hice en educación básica secundaria, sin embargo, le coloqué entre paréntesis que lo podemos adaptar a cualquier nivel de educación. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Las fases. Primero, la fase de planeación, es decir, generar un objetivo que nos dé el punto de partida. En este caso, nuestro objetivo sería diseñar un recurso interactivo con inteligencia artificial que capte la atención de nuestros estudiantes y que favorezca todos los conceptos de atención, de memoria, para que la tengan más, espérame que aquí, listo, para que mantengan la motivación. ¿Qué principios de neuroeducación vamos a trabajar? La atención selectiva, es decir, controlar la carga cognitiva. Vamos a trabajar plasticidad y memoria, es decir, repetición espaciada. Y vamos a trabajar motivación intrínseca y extrínseca, de la que estábamos hablando hace un ratito, es decir, emociones y logros. ¿Qué tecnologías vamos a usar? Vamos a utilizar plataformas adaptativas, es decir, Canewton, Smart Sparrow o cualquier recurso IA que tengamos en nuestra plataforma de Moodle de la universidad o del colegio. Vamos a utilizar chatbot inteligente, es decir, una IA conversacional tipo ChatGPT o un tutor especializado como BERT. Vamos a utilizar herramientas de gamificación adaptativa, Kahoot con IA, Classcraft,
Podemos utilizar Quizy, la que ustedes quieran utilizar. Y obviamente vamos a utilizar la Learning Analytics o la analítica del aprendizaje para hacer seguimiento de ese progreso del estudiante. Pasamos a nuestra fase de diseño del recurso y aquí lo que vamos a hacer es dividirlo como en lo que ya nosotros proyectamos. Entonces, empezamos por la estimulación de la atención y explicamos que por medio de el uso de la inteligencia artificial, es decir, la realidad aumentada con IA, el estudiante va a hacer ciertas cosas. En este caso, va a apuntar con su celular o una tablet a la imagen que aparece y le va a aparecer una animación en 3D sobre el ciclo del agua. Esto específico de 3D lo hacemos con Kahoot. Kahoot con IA no lo hace. Podemos generar un sistema de monitoreo atencional, es decir, el recurso que integre pausas activas cada 7 o cada 10 minutos, y lo vamos a hacer por medio de preguntas interactivas que permiten avanzar si responde correctamente. Si no responde correctamente, no va a poder continuar. Y vamos a utilizar también microlearning adaptativo, es decir, la explicación la vamos a fragmentar en cápsulas cortas de 3 minutos y la IA va a detectar si el estudiante necesita repetir o necesita continuar. Con respecto a la estimulación de la memoria, vamos a generar repetición espaciada con IA y al finalizar cada clase, el sistema va a agendar unos repasos automáticos, cada uno, cada 3, cada 7, cada 14 días, dependiendo de cómo lo determine. Y esto lo va a hacer por medio de ejercicios distintos, pero que se encuentren relacionados para que se fortalezca en memoria. En cuanto a recuperación activa, podemos utilizar un chatbot tutor que hace preguntas abiertas, como por ejemplo, explícame con tus palabras cómo pasa el agua de líquido a gas o cómo pasa de líquido a sólido, o sea, que le haga preguntas para que el estudiante evoque la información que ha almacenado y empiece a recuperarla de manera activa. Podemos también utilizar asociaciones multisensoriales, es decir, que el estudiante cree un mapa conceptual interactivo y la IA lo analice haciéndole sugerencias según las conexiones, por ejemplo, nube, condensación, lluvia, bueno, lo que sea que en el momento estemos trabajando, en este caso el ciclo del agua. En cuanto a la estimulación de la motivación, podemos utilizar una gamificación adaptativa, es decir, cada vez que el estudiante complete una etapa, gana puntos, desbloquea superpoderes, para su avatar digital, puede obtener un reconocimiento de ranking. Si lo estamos haciendo tipo guerra, entonces adquiere un arma, bueno, dependiendo de la gamificación que nosotros estemos como presentando. Podemos utilizar también tutores emocionales, es decir, los chatbots van a detectar si el estudiante se frustra. Ejemplo, tras 3 errores seguidos, y él lo que va a hacer es ajustar la retroalimentación para que el estudiante logre el avance. Entonces le puede dar frases como, vas muy bien, intenta de nuevo, mira esta pista. Y el estudiante avanza. O podemos también utilizar narrativa inmersiva, es decir, el estudiante se convierte en un explorador del agua y debe superar misiones para salvar a una ciudad que se encuentra en sequía y obviamente aquí va a estar aplicando lo aprendido. Ya aquí nosotros diseñamos el plan. Ahora pasamos a la fase de implementación. Entonces, los estudiantes acceden a la plataforma desde el computador o dispositivo móvil, tablet, el que ellos tengan pues a su disposición. Nosotros todo el tiempo vamos a estar supervisando el proceso, vamos a recibir informes automáticos que los va a generar la misma IA, es decir, nivel de atención, tiempo de concentración y pausas, el avance en memoria, o sea, qué conocimientos en teoría ya se consolidaron y cuáles olvidó para poderlos reforzar. Y también un nivel motivacional, es decir, la participación del estudiante, qué logros alcanzó, cómo fue la interacción con el tutor. Y por último, pasamos a la fase de evaluación y retroalimentación. Aquí continuamos
con todos los conceptos de evaluación que vimos dentro de los módulos y si hacemos evaluación continua, entonces la plataforma va analizando el progreso y va generando retroalimentación inmediata por cada estudiante. Nos va a nosotros apoyar en la evaluación docente, es decir, nosotros vamos a revisar los informes de analítica para poder como que ajustar esas herramientas y esas estrategias pedagógicas y nos va a dar un informe de retroalimentación emocional, es decir, el tutor inteligente no solo va a corregir los errores, sino que va a modificar las fases adaptativas según el perfil del estudiante. Aquí les doy como unos beneficios de este recurso, pero ustedes lo van a leer más adelante cuando tengan el documento. Y quiero saltar a esta parte, que son los principios que podemos integrar. Entonces, tenemos atención selectiva y sostenida, carga cognitiva, plasticidad cerebral, memoria de trabajo y memoria a largo plazo, motivación intrínseca, motivación extrínseca, emoción y aprendizaje y metacognición. Este cuadrito se los dejo como ayuda extra para cuando ustedes estén diseñando o implementando, lo puedan como aplicar, ¿listo? Y desde cada principio van a encontrar un ejemplo de aplicación con IA, perdón, la aplicación con IA cómo sería y un ejemplo concreto de cómo realizarlo. Entonces, este recurso lo van a encontrar en el material, ¿listo? Déjenme yo coloco por acá, que cada vez que cambie de pantalla se me cierra el chat. Y quiero tenerlos aquí para poderlos leer siempre. Entonces, la IA como herramienta para detectar patrones cognitivos. Y es que obviamente esto es un campo emergente y pues digamos que está siendo bastante prometedor dentro de todo el contexto de educación, de neurociencia y de psicología. Pero, ¿qué son esos patrones cognitivos? Básicamente son esas formas recurrentes en las que el cerebro llega a procesar la información, a resolver los problemas, a aprender, a recordar o a tomar decisiones. Y aquí se incluyen todos los procesos de los cuales hablábamos: atención, memoria, pero también razonamiento, resolución de problemas y lenguaje. Entendiendo el razonamiento como esos pasos y esas estrategias que nosotros utilizamos para llegar a las conclusiones, entendiendo resolución de problemas como los métodos que utilizamos para superar los obstáculos y entendiendo lenguaje y comunicación como esa estructura o esa coherencia que vamos a tener dentro de la expresión. Entonces, es importante identificar estos patrones para poder comprender el estilo de aprendizaje de cada estudiante, el tipo de aprendizaje de cada estudiante y poder predecir el desempeño dependiendo del contexto en el cual nos encontramos. Dice Tania, excelente, el material no será muy útil. Es la idea. Intentamos que el material que ustedes tengan sea 100% útil para ustedes, ¿listo? Entonces, ¿cuál es ese rol de la IA para detectar los patrones cognitivos? Y es que la IA nos permite poder analizar grandes volúmenes de datos que están siendo generados por los estudiantes en las plataformas en las cuales estamos interactuando. Es decir, la cantidad de clics que realiza, los tiempos de respuesta, los errores, las rutas de navegación, las expresiones escritas, las expresiones de voz. Inclusive a veces nos puede detectar señales cerebrales que son predecibles por medio de los comportamientos en la plataforma. Entonces, con algoritmos de aprendizaje automático y por medio de la deep learning, la IA puede analizar estas interacciones para detectar cuánto tiempo dura el estudiante en responder o quizás identificar la secuencia de los pasos que sigue al resolver un problema o reconocer patrones de ensayo y de error. También nos ayuda a interpretar el lenguaje natural, es decir, analiza la coherencia de los textos, el vocabulario, la estructura del lenguaje escrito y también del lenguaje verbal que utiliza.
Detecta los niveles de comprensión lectora y de pensamiento crítico. La IA también nos ayuda a reconocer emociones y atención, y es que usar la visión computarizada nos sirve para analizar gestos, expresiones faciales, posturas, y eso nos da un indicador de concentración, aburrimiento, frustración. También nos ayuda a analizar la voz para detectar el tono emocional o quizás la fatiga cognitiva que tenga el mismo estudiante. Y por último, nos ayuda a monitorear la actividad cerebral y la actividad fisiológica, es decir, la neuroIA. Y es que, ya lo dije anteriormente, con dispositivos de EEG, es decir, de electroencefalografía o sensores de ritmo cardíaco que tengan integración de IA, podemos relacionar esas señales biológicas con los estados de atención y de memoria. No sé si sabían eso. Y también esto nos permite a nosotros generar un proceso de retroalimentación inmediata sobre el nivel de concentración del estudiante. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estos conceptos dentro de la educación? Y es que cuando nosotros detectamos patrones cognitivos por medio de la IA, esto nos traduce a nosotros beneficios directos para la enseñanza. Es decir, nos da un aprendizaje personalizado porque podemos adaptar los contenidos según la forma en la cual el estudiante procesa la información. Nos genera alertas tempranas porque identifica señales de desmotivación, distracción, riesgo de fracaso académico. También nos ayuda para generar un proceso de evaluación más justa y completa, porque no solamente se trata de esos resultados finales, sino también de los procesos cognitivos, es decir, cómo llegó a ese resultado. Nos ayuda para el diseño instruccional adaptativo, y ahí se agarra muy bien de los modelos de diseño instruccional que vimos, porque nos permite crear actividades que respeten el ritmo y el estilo de aprendizaje de cada estudiante, siguiendo los lineamientos claros de cada uno de los modelos. O también por medio de la gamificación inteligente podemos ajustar los retos y las recompensas a esos patrones motivacionales que estamos detectando, y nos permite a nosotros poder interactuar de una manera muchísimo más efectiva. Ahora, aplicaciones fuera de la educación. Desde la neurociencia y la psicología clínica podemos detectar trastornos cognitivos, es decir, déficit de atención, indicios de Alzheimer, dislexia, disgrafia, discalculia, ¿sí? Podemos, desde el componente de salud mental, identificar patrones de pensamiento que se encuentren asociados a quizás estados depresivos, ansiedad a partir del lenguaje. Si hablamos desde la línea de recursos humanos, podemos analizar la toma de decisiones y los estilos de pensamiento en los procesos de selección o en los procesos de capacitación de nuestras universidades. Y si hablamos de la interacción humano-máquina, podemos generar interfaces que reconocen esa interacción cognitiva del usuario con la misma interfaz de la computadora para saber si es amigable o no. Aquí vamos a ver un pequeño video sobre las tendencias emergentes de la innovación educativa en un rango de 2025-2030. Específicamente, este video em, es de una línea que se llama Endeca, y es la apertura a nuestro último tema, que son las tendencias emergentes en educación con IA. ¿Listo? Entonces, porfa, si se llega a parar o algo así, me cuenta. Tendencias emergentes en innovación educativa para 2025. La educación está en constante evolución, y el 2025 trae consigo nuevas tendencias que están transformando la manera en que enseñamos y aprendemos. Estas innovaciones no solo responden a los avances tecnológicos, sino también a cambios en las metodologías pedagógicas y en las necesidades de los estudiantes y docentes. A continuación, exploramos algunas de las tendencias emergentes más relevantes para la educación del futuro cercano. 1. Inteligencia artificial en la educación. La IA está revolucionando la educación con herramientas como asistentes virtuales, chatbots y plataformas de personalización del aprendizaje.
Estas tecnologías permiten adaptar los contenidos y estrategias pedagógicas a las necesidades individuales de cada estudiante, mejorando la retención de conocimientos y la experiencia de aprendizaje. Además, la IA facilita la evaluación automática y el análisis del desempeño académico, ofreciendo a los docentes información clave para la toma de decisiones. 2. Aprendizaje basado en datos. Learning Analytics. El uso de datos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje está ganando protagonismo. A través de plataformas educativas, se pueden analizar patrones de comportamiento y desempeño de los estudiantes, lo que permite identificar dificultades a tiempo y personalizar la instrucción. Esta tendencia fomenta un enfoque más proactivo y basado en evidencia para la mejora educativa. 3. Realidad aumentada y virtual para experiencias inmersivas. La realidad aumentada RA y la realidad virtual RU están cambiando la manera en que los estudiantes interactúan con el conocimiento. Estas tecnologías crean experiencias de aprendizaje inmersivas que facilitan la comprensión de conceptos complejos, desde la exploración de cuerpos humanos en 3D hasta simulaciones en laboratorios virtuales. Además, promueven el aprendizaje activo y la experimentación sin los riesgos de los entornos físicos. 4. Microaprendizaje y aprendizaje móvil. El acceso inmediato a información en dispositivos móviles ha impulsado el microaprendizaje, que consiste en contenidos educativos breves y concretos. Esta tendencia permite que los estudiantes aprendan a su propio ritmo y en cualquier momento. Aplicaciones y plataformas de learning están incorporando estrategias de microaprendizaje para mejorar la retención de información y adaptarse a los estilos de vida actuales. 5. Gamificación para motivar el aprendizaje. El uso de mecánicas de juego en entornos educativos sigue creciendo. La gamificación no solo aumenta la motivación y el compromiso de los estudiantes, sino que también promueve el aprendizaje activo y el desarrollo de habilidades como la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Plataformas educativas están integrando insignias, recompensas y desafíos para hacer del aprendizaje una experiencia más interactiva y atractiva. 6. Educación híbrida y flexible. El modelo híbrido de enseñanza, que combina educación presencial y en línea, se está consolidando como una de las metodologías más efectivas. La flexibilidad que ofrece este modelo permite a los estudiantes acceder a los contenidos en distintos momentos y formatos, promoviendo la autonomía y el aprendizaje a lo largo de la vida. Además, el desarrollo de herramientas de colaboración en línea facilita la interacción y el trabajo en equipo, independientemente de la ubicación geográfica. 7. Enfoque en competencias socioemocionales. El bienestar emocional y el desarrollo de habilidades como la resiliencia, la empatía y la comunicación efectiva son aspectos fundamentales en la educación del futuro. Programas y metodologías que integran la educación socioemocional están ganando relevancia para preparar a los estudiantes no solo en conocimientos técnicos, sino también en habilidades esenciales para la vida y el trabajo. Las tendencias emergentes en innovación educativa para 2025 están marcadas por el uso de tecnologías avanzadas, la personalización del aprendizaje y el desarrollo de competencias clave para el siglo XXI. Como docentes, es fundamental mantenerse actualizados y abiertos a la transformación digital, sin perder de vista el componente humano de la enseñanza. Adaptarnos a estas innovaciones nos permitirá ofrecer experiencias educativas más efectivas, accesibles y significativas para nuestros estudiantes. Listo, chicos. Entonces, continuemos por acá. Listo, ahora sí. Entonces, tendencias emergentes en el contexto 2025-2030. Y digamos que esto está un poquito como enfocado hacia dónde vamos, ¿sí? Para dónde vamos, qué es lo que, pues, qué es lo que nos depara en los próximos 5 años, ¿sí? Y básicamente em, lo podemos como dividir en estas categorías que ustedes ven en pantalla. Es decir, en un aprendizaje hiperpersonalizado, tutores inteligentes, analítica del aprendizaje predictiva y preventiva, realidad virtual y realidad aumentada, apoyo en los procesos de inclusión y apoyo en todos los contextos evaluativos. Entonces, si hablamos del aprendizaje hiperpersonalizado, pues el horizonte es que la educación avance hacia una individualización radical. Es decir, que por medio de los sistemas de IA podríamos analizar en tiempo real
el estilo cognitivo del estudiante, el nivel de atención, de memoria de trabajo y motivación del estudiante. También el ajustar automáticamente el contenido al nivel de dificultad y ofrecer una retroalimentación inmediata. Adicionar, ofrecer unos itinerarios únicos de aprendizaje que se encuentren basados en datos biométricos, es decir, movimientos oculares, tono de voz, frecuencia cardíaca y en métricas de desempeño académico. ¿Cuál es el riesgo de este aprendizaje hiperpersonalizado? Y es que el estudiante podría sentirse vigilado de manera excesiva o depender demasiado de la IA para poder avanzar, reduciendo quizás un poquito su autonomía. Pero pues me imagino que es un riesgo que se detectará y se abordará como en tiempo real. Pregunta Yarlen, si profe, ¿usted cree que las IAs puedan reemplazar a un docente y que sean tutores inteligentes quienes enseñen a las generaciones actuales y futuras? Yo no creo. O sea, mm, mi perspectiva es que el avance de la IA va a llegar al punto de automatizar muchos procesos, sí. De facilitar y reducir la carga académica, sí. Pero eso no va a ser que, o sea, no veo como horizonte que la educación sea uno de los entornos en los cuales se minimice el factor humano y se reemplace por un contexto tecnológico. Personalmente no lo creo, pero sí creo que va a llegar a, ya está de hecho apoyando muchos procesos y va a llegar a un punto de fortalecer aún más. Entonces, sí, y nos va a tocar estudiar, sí, nos va a tocar adaptarnos, sí, y todos vamos a tener que tener nuevos contextos, sí, pero no tanto como reemplazar. Nos dice Pastora, interesante, temor en los avances, así es. Y Reina dice, estoy de acuerdo. En cuanto a los tutores inteligentes, estos asistentes virtuales evolucionarán obviamente a tutores cognitivos multidimensionales, o es lo que se pretende, que sean capaces de interactuar mediante texto, voz, imágenes en simulación, realidad aumentada. Podrán llegar a predecir dudas que surjan gracias al análisis de los patrones previos y también harán posible el acompañamiento permanente fuera del aula, democratizando el acceso a las tutorías personalizadas, ¿sí? El riesgo de estos tutores inteligentes es el desplazamiento de lo que estamos hablando de nosotros como rol, nuestro rol como docente mediador, pero no significa que se vaya a deshumanizar el proceso educativo, sino que en realidad sería como un componente de integración y que tendríamos que hacer un match perfecto para poder como trabajarlo de manera amena. Sobre todo hay muchos docentes que aún se encuentran renuentes a todo el concepto de avance tecnológico y pues obviamente, indiscutible debemos estar desde esta línea. Yarlen sí nos dice, quizás con la IA vaya a reemplazar muchas profesiones para minimizar los costos en las empresas. Es un hecho muy lamentable la gente con tanto desempleo que hay, muy duro. Así es. Eso sí puede pasar. Muchas labores que son muy automáticas, sobre todo desde las industrias, ya tienden a reemplazarlo con máquinas guiadas por inteligencia artificial. Maribel nos dice, en las enseñanzas de primaria y secundaria sería un riesgo, claro, completamente de acuerdo. Fátima nos dice, ya el uso auditivo de las IAs por parte de los estudiantes se está dando, pero sí adaptarnos. Así es. Pastora dice, en Japón hay un robot que ayuda a los ancianos que no pueden hacer nada por ellos. Les baña y les da de comer. Sí, 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 he leído y he visto videos. Desde la analítica del aprendizaje predictivo y preventivo, pues la IA nos va a permitir a nosotros identificar los riesgos de abandono escolar antes de que ocurran. Estudiantes que tienen sobrecarga cognitiva, ansiedad o desmotivación
y también nos va a ayudar a identificar esas brechas de aprendizaje que no son tan visibles para nosotros como docentes. Entonces, en la analítica predictiva nos va a permitir pasar de un modelo correlativo, es decir, detectar problemas después de que ocurran, a uno preventivo, es decir, a actuar antes de que ocurran. Pero ¿cuál es el riesgo en esta analítica? Etiquetar quizás prematuramente a un estudiante como bajo rendimiento o en riesgo y pues se puede generar profecías quizás autocumplidas porque en realidad no es así. Desde el entorno de realidad aumentada y realidad virtual, o RA y RV, en los próximos años veremos una fusión de la realidad aumentada y de la realidad virtual con integración de IA. Entonces, en los laboratorios virtuales se verá esa integración para experimentar sin riesgo. Tendremos quizás simulaciones históricas interactivas con inteligencia artificial que vaya adaptando los escenarios según el nivel del estudiante. Podemos tener también entrenamientos profesionales en medicina, ingeniería, ciencias militares, que vayan siendo ajustados a la reacción del usuario y asimismo proponga los contenidos. ¿Cuál es el riesgo? Pues obviamente los altos costos de implementación y una nueva brecha digital entre las instituciones con recursos y aquellas que no tienen tanto. Entonces, pues ahí también podríamos caer en un sesgo. En cuanto a la inclusión y la accesibilidad, que pueden ser potenciadas con inteligencia artificial, pues ya hemos hablado que la IA es clave en todo el contexto de inclusión, pero los estudios prevén que ya tendríamos desarrollo en sentido de traducción automática y en tiempo real de más de 100 idiomas al tiempo, ¿sí? También sistemas de texto a voz o de voz a texto para personas con discapacidad auditiva o discapacidad visual. Adaptación automática, quizás de algunos contenidos de lectura simplificada para estudiantes que tienen dislexia o tienen TDAH, perdón. Em, ¿Cuál es el riesgo? Pues que si estas tecnologías como tal quedan en manos de poquitas corporaciones, pues la accesibilidad podría ser un servicio pago y no sería como libre para toda la educación, como debe ser, sino debe ser más bien manejado desde una perspectiva gubernamental, pero también bien manejada, porque sabemos que en algunos países, o casi en todos, el componente gubernamental a veces no funciona como tan bien y de cierta manera, pues también podríamos afectar la educación. Entonces, pues sería bastante interesante la implementación, pero ya como la implementación, o sea, como que la puesta en marcha es lo que nos preocupa. Y en cuanto a las evaluaciones inteligentes y adaptativas, pues las pruebas ya no se centrarían solamente en calificar los resultados finales, sino en analizar los procesos de pensamiento. Entonces tendríamos un horizonte de evaluaciones más dinámicas, que ajusten las preguntas en función a las respuestas previas, retroalimentación inmediata y personalizada, análisis sistemático de ensayos y de proyectos, quizás teniendo en cuenta métricas de creatividad, coherencia, pensamiento crítico. El riesgo aquí es depender de los algoritmos que puedan quizás estar sesgados culturalmente y no reconocer las diferentes formas de razonamiento y de esta manera pues no tener como un nivel de calificación más efectivo. También tenemos los gemelos digitales, y es que un gemelo digital es un modelo virtual del estudiante que simularía cómo aprendería en otros escenarios o en distintos escenarios. Entonces, esto nos serviría a nosotros para diseñar planes pedagógicos muchísimo más eficaces y muchísimo más eficientes. Y nos permitiría también probar estrategias en un entorno simulado antes de ponerlo en práctica con los estudiantes. Es una propuesta que ya se está desarrollando y creo que va a funcionar bastante bien. Pero hay riesgo y es que cosificar al estudiante tratándolo como un objeto de simulación, pues podría representar bastantes riesgos éticos y pues de cierta manera, pues no sería la práctica no sería con un ser humano como tal, sino sería con una plataforma igual. Entonces no sabemos
si los resultados, o no sabemos más bien de qué manera van a implementar esto para que, pues, se adapte de verdad a las necesidades de los estudiantes. Nos dice Maribel, el lazo emocional que implica la relación alumno-docente no se establece con una IA. Completamente de acuerdo contigo, Maribel. ¿Qué riesgos encontramos en el uso de la IA en educación? Primero, la seguridad y la privacidad de los datos, porque la hiperpersonalización exige que nosotros recopilemos información muy sensible de nuestros estudiantes, emocional, cognitiva, biométrica, y podría ser un riesgo la filtración o el mal uso, porque vulneraríamos la intimidad de nuestros estudiantes. Desigualdad digital, como ya lo hemos dicho, porque no todos los países, no todas las regiones, no todas las instituciones, no todos los contextos tendrían acceso a las mismas herramientas y no se podría profundizar, no se podría profundizar, no. Más bien aumentaríamos la brecha entre los sistemas educativos avanzados y los que se encuentran un poquito más rezagados. Tendríamos un riesgo de dependencia tecnológica y es que este riesgo a que los estudiantes y los docentes confiemos tanto en la IA que lleguemos a disminuir las capacidades de resolución autónoma de problemas. Hay un riesgo de deshumanización del proceso educativo porque al delegar tantas funciones a la IA, pues se pierde el valor del acompañamiento humano, se pierde la empatía, se pierde ese lazo emocional, la construcción social del aprendizaje y pues es un riesgo que se debe considerar dentro del avance de la IA. Sesgos algorítmicos indiscutiblemente porque la IA aprende con datos históricos y suelen contener normalmente pues sesgos de género, raza, clase social y tendríamos que tener algoritmos que estén muy bien fortalecidos en este sentido, pero si no, estos sesgos pueden perpetuar las desigualdades y reforzar algunos estereotipos y pues obviamente no es el objetivo. Y por último, tendríamos una sobrecarga cognitiva, porque el exceso de estímulos digitales y el exceso de feedback instantáneo puede aumentar el estrés en lugar de disminuirlo. Tendríamos también unos dilemas éticos en torno al consentimiento informado y es cómo de verdad garantizar que los estudiantes y las familias comprendan qué datos estamos recolectando y para qué lo estamos haciendo, que muchas veces simplemente firman y ya, o no entienden en realidad el fundamento de la información que se otorga. Dilema en torno a la propiedad de datos, porque ¿a quién le pertenecerían esos datos cognitivos del estudiante? ¿Al estudiante como tal, al colegio, a la universidad, a la empresa de tecnología con los desarrolladores que son los que están recolectando estos datos? ¿Sí? También tenemos un dilema en torno a la transparencia algorítmica, porque debemos explicar cómo esas decisiones del sistema de la IA funcionan en sentido de caja negra, recuerde que ya lo hablamos, y si no, de qué manera funciona. Dilema en torno a la ética, perdón, en torno a la equidad y la justicia, y esto está en cómo asegurar que la IA no discrimine ni refuerce esos privilegios sociales que ya existen cuando se tiene un poder adquisitivo, y por adquisitivo me refiero a económico, muchísimo más alto en relación a otras clases sociales, por decirlo de alguna manera. Y dilemas éticos en torno a la autonomía del docente y la autonomía del estudiante, porque ¿qué ocurre si la IA recomienda una estrategia con la que nosotros como docente no estamos de acuerdo, pero se tiene que implementar porque la IA lo dijo? O si el estudiante no se encuentra de acuerdo con la formación y con las estrategias que está recibiendo, y son estrategias que ya están planteadas por medio de la IA. Entonces, este dilema ético sí nos plantea como un poquito de, pues, de punto para pensar, porque pues hasta qué punto perderíamos esa autonomía de la cual en este momento gozamos.
Nos dice Reina, debemos ser conscientes que el alumno debe ser capaz de establecer su propio conocimiento sin abusar de la IA. Sí, señorita. Hay unas decisiones éticas necesarias en el contexto 2025 y 2030 y claramente es una regulación global del uso de la IA en educación. Es decir, que existan normas claras sobre el uso de datos, sobre los sesgos, sobre la transparencia, sobre los límites del aprendizaje automatizado. Y esa es una carencia que sí o sí existe a nivel global y es una necesidad ética que tenemos que implementar. Otra necesidad es la formación docente, es decir, nosotros formarnos en ética digital, porque no solamente basta con enseñar a usar la IA, sino hay que prepararnos para evaluar las implicaciones sociales, las implicaciones humanas, las implicaciones culturales que trae el uso de la IA dentro de un contexto educativo. También necesitamos tomar una decisión ética en torno a la participación de la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque los estudiantes, los padres, los docentes, los directivos, el área administrativa, es decir, toda la comunidad debe ser parte activa de la toma de decisiones sobre la integración de la IA en un contexto educativo. O sea, no es simplemente como que nosotros como área directiva digamos, vamos a hacerlo y ya. No, se necesita garantizar todo el proceso de participación. También garantizar la inclusión y la accesibilidad, es decir, que aseguremos que esas innovaciones tecnológicas que se van a implementar no lleguen a profundizar las brechas de discapacidad, de género, de nivel socioeconómico, o sea, que los contextos no se afecten, sino que por el contrario se fortalezcan. En cuanto a la humanización del aprendizaje, debemos mantener siempre esa relación profesor-estudiante como eje central de todo el proceso de formación. O sea, la IA debe ser una herramienta de apoyo, no un sustitutivo del vínculo humano, y eso lo tenemos que tener absolutamente claro. Y por último, la transparencia algorítmica debe ser obligatoria, es decir, establecer los estándares que obliguen a las empresas tecnológicas a explicar cómo funcionan los algoritmos educativos, que se basen en las necesidades de los docentes, que sean programados en relación a la realidad de los contextos y no simplemente porque a nosotros nos parece de esta manera. em, que cumplan y satisfagan estas necesidades y que cuantas veces sea necesario se cambie la programación de los algoritmos, porque el sistema educativo es cambiante y se debe garantizar esa línea, ¿sí? Y también la socialización de los criterios que utilizamos para poder personalizar. Nos dice Fátima, eso depende de los algoritmos que definen los desarrolladores para las IAs. Como usted dice, no podemos depender de las IAs. Sí, pero recuerda, Fátima, que no se trata de los algoritmos que ellos definen, porque la idea es que ellos creen los algoritmos que nosotros les indicamos que necesitamos. Que las plataformas nos den a nosotros los datos que queremos, no simplemente lo que ellos quieran programar. Entonces, y eso es parte de las decisiones éticas que se tienen que tomar. Alguien que aparece como usuario de Zoom dice, depende del estudiante y padre de familia, no debe ser todo de la IA, ya que debemos poner al cerebro humano, al cerebro a mantenerse activo, así es. Chicos, y por último, quiero cerrar con una pequeñita pausa activa, pero es bastante interesante, que es un trip de salud mental. ¿Listo? Entonces, lo vamos a ver y al final vamos a dejar como un mensajito en el chat de, pueden ser dos frasecitas, algo muy corto, pero que resuma una cosita que aprendieron. Yo sé que aprendieron muchas cosas, pero después de este video, repito, una cosita o algo que a ustedes les haya quedado marcado, algo que haya sido una transformación en la forma de pensar, en la forma de actuar, o sea, un algo chiquitico, ¿listo? Entonces, vemos el video, vayan pensando qué aprendieron, qué transformación, que quizás quieren colocar una frasecita chiquitica de 2 renglones.
y la colocamos después de que finalice el video. A ver, ¿qué le pasa a don Cerebrito? Verá usted, licenciado, tengo un talento que no quiero tener. Ajá. Puedo transformar cualquier cumplido en insulto. Vaya, por Dios. No importa que venga con buenas intenciones o que sea muy acertado, rápidamente lo transformo en un insulto muy ofensivo. Si me dicen qué bien te queda esa camiseta, yo escucho todas las otras camisetas te quedan fatal. Si me dicen qué bonitos ojos tienes, yo escucho qué feas son tu nariz y tu boca. Si me dicen qué bien has hecho esto, pienso que todo lo demás lo he hecho mal. Va, típico, tipiquísimo. Relájese y ponga la mente en verde. Querrá decir en blanco. No, en blanco es más difícil hacer el croma. Veo. Creo que su péndulo no funciona, Listen. Claro que sí. Es la perfecta distracción mientras el gato hace lo suyo. ¿Cuál gato? ¡Wow! Ulises, ¿a dónde me lleva en barco? Cálmese, don Cerebrito. Esto es el océano de su mente. ¡Wow! Está bien lleno de basura y de plástico. Es lo que pasa cuando uno ve mucho TikTok. Bueno, ya llegamos al iceberg de su mente. Ah, esto era lo del Tito Freud, ¿no? Oiga, un poquito de respeto, por favor. La parte que sobresale del agua representa su mente consciente. En ella están todos los pensamientos, sentimientos y recuerdos que puede percibir ahora mismo. Podemos ver que ahora está pensando cómo va a ser para pagar esta sesión. Interesante. No se preocupe, Listen. Si hace falta, tengo cupones de restaurante. Póngase esto. Justo debajo de la superficie está el subconsciente, donde encontramos pensamientos y recuerdos que no percibimos todo el tiempo, pero que podemos accesar fácilmente con nuestra atención. Aquí también viven los malos hábitos como la procrastinación. Ya, bueno, de eso podemos hablar mañana, ¿no? La parte más profunda es el inconsciente. Allí guardamos pensamientos y recuerdos que son inaceptables o muy dolorosos. No podemos acceder a ellos fácilmente, pero siguen afectando nuestra vida. Como la primera vez que alguien te gritó, o te rompieron el corazón, o la primera vez que comiste pizza con piña. ¡Yak! Solo de pensarlo me dan arcadas. Ya deje de decir cosas feas, licenciado. Y por aquí debe estar el pensamiento que le está causando el problema. A ver, don Cerebrito. Es evidente que es usted muy inteligente. Listen, yo soy simple como el mecanismo de un chupete. Bingo, pero ahí está el pensamiento negativo. El sinvergüenza dice, no soy suficiente. Yo, ese pensamiento se convirtió en creencia ya y se esconde en lo profundo de su inconsciente. Algo o alguien de su pasado le hizo creer esa mentira. Ah, seguro mi tío Juancho, que de chiquito me llamaba feo, chaparro y tonto. Obviamente no lo he superado. Entonces, ¿cómo me curo? Tiene que subir esa creencia negativa poco a poco hasta la parte consciente y una vez allí, eliminarla. Vale, ¿y cómo hacemos eso? Ya le estoy escribiendo la receta. Por mientras usted vaya contando esos cupones de restaurante. Vale, no importa que caduquen mañana, ¿verdad? Ok, empezamos con el curamiento. A ver, aquí dice 1. Mejorar la postura. Espalda recta, saca pecho. O sea, mirada al frente. Una buena postura mejora la salud, papi. Mejora la respiración, optimiza el uso de energía, evita lesiones y disminuye el estrés. A mi trabajo lo hace más fácil. Y el mío menos peligroso. Y de pronto hay más oxígeno por acá. Qué rico, mi pana. Bueno, eso quiere decir que menos horas contigo, mi rey. Uy, eso me pasa por bocón. 2. Practicar pensamiento positivo. Oye, Sebas, tú que ves todo color de rosa, lovey-dovey, pensamiento positivo y vaina, ¿cómo haces cuando alguien te dice un cumplido que no te crees del todo? Como por ejemplo, hey, Sebas, qué buena mata de pelo tienes allí, bro. Esa es muy fácil porque es cierto que tengo una buena mata de pelo yo. Pero si no fuese así, pensaría que cada uno tiene derecho a su opinión. A mí no me gusta mi pelo, pero a la otra persona sí. ¿Y quién soy yo para cambiar gustos ajenos? Así que simplemente diría, gracias, muy amable.
Eso sí, luego me iría a casa pensando, vaya locos hay en esta galaxia, Dios. 3. Dar un paseo por el campo. Qué olor más raro, compadre. Psst, se llama aire fresco, hermanito. Bienvenido al campito. Hace tiempo que no vienes por acá. Ya. Aparentemente creo que no soy suficiente y venir al campo ayuda con eso, dicen. ¿Suficiente qué, hermanito? Suficiente nada. Creo que soy malo y que hago todo mal. Si me dicen un cumplido, pues no me lo creo. Ah, por lo menos eres responsable, man. No sé yo. Los árboles no mentimos. Dile que lo suavice. ¿Qué? Que suavice el cumplido. ¿Cómo así, loco? Pues que si responsable te suena demasiado bueno, búscate una versión más light de ese cumplido, pues. Puede que no seas responsable ahora mismo, pero es cierto que estás haciendo algo para resolver tu problema, brother. Pues ahí le has dado. Eso sí que me lo creo. 4. Pasar más tiempo con tu mascota. Ok, Da Vinci. Mi terapeuta me mandó a pasar más tiempo contigo para mi salud mental. Natural. ¿Sabes lo que pasa conmigo, fulano? Que yo te quiero un juego, brother. Ah. Teóricamente te quiero más que a mi madre y todo, fulano. Claro, tengo tanto tiempo sin verla que ni me acordaba que tengo madre. Me encanta tu olor, chuparte el sudor, me das comida. Eres lo más, fulano. Es verdad que a veces te vas al trabajo y me dejas solo un buen rato, pero es que luego vuelves. O sea, solo por mí, un simple perro. No, hombre, fulano, si fueras embutido, serías chistorra. Que Dios te guarde y me dé la llave. Qué suerte tiene este perro de tener un amigo como tú. Vaya, no sé exactamente qué está pasando en mi cerebro, pero es maravilloso. Hasta que no se vaya ese perro, yo me voy de aquí. No se puede trabajar con esto lleno de oxitocina. Adiós. Adiós, cortisol, que te vaya bien, demórate lo que quieras. Ay, qué alivio. 5. Abrazar a alguien. Oye, Margarita, me recetaron abrazos para mi salud mental. ¿Será que me das uno? Si es para salud mental, sí, pero no te aproveches, ¿eh? Ah, qué bien hueles, como a helado de caramelo y pistacho con after eight impregnado de trufa. ¿Qué perfume es ese? Y bésame. ¡Guau! ¡Qué directa, pero me gusta! No, sentido. Así se llama el perfume. Cállate y bésame de cuchi cuchi. Ah, perdón. No sé qué está pasando en mi cabeza, pero se siente bien rico. Ah, qué delicia este colchón de oxitocina. 6. Hacer ejercicio. Ok, tenemos que correr 10 minutitos. 8. 8 segundos. Ya empezamos. Vamos a bajar el ritmo. Un poquito es mejor que nada. 7. Tener un cuaderno de gratitud. 3 cosas de hoy por las que esté agradecido. El desayuno de chocojuelas, terminar antes y poder venir a casa temprano, que el dolor de barriga me agarró en casa y no en la oficina. Gracias, gracias, gracias. Jules, felicidades. Te veo bien trabajando esa salud mental. Bueno, me estoy esforzando y me siento mejor. Gracias por notarlo, Marley. Claro que sí, yo siempre lo noto todo. Soy muy observador, ¿sabes? No se me escapa una. Vaya, vaya, qué fácil entró ese cumplido. Soy lo más. Listo, chicos. ¿Cómo les pareció? Ya con esto damos cierre a nuestro diplomado y a nuestra masterclass. Espérame, Lucía nos había escrito ya, a desarrollar pensamiento crítico hay que saber usar la IA. Tan, 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 tun, tun, tun. Listo. Súper, dice Oscar Pastora. Bueno, yo aprendí muchas cosas más que un... Ay, se me subió, perdón. Más una de ellas es saber cómo usar la IA y poder tener temas dinámicos en la clase y en las consejerías. Gracias, de nada, Pastora. Fátima nos dice, insertar tips motivacionales en los estudiantes es parte de nuestra docencia, pero mucho cuidado, hay una baja autoestima. Así es. Tun, tun, tun. Carmen dice, excelente, muy importante, el respeto por el pensamiento ajeno, eliminar las creencias limitantes. Nos dice Alan, que aprendí a hacer, bueno, a tener mayor apertura respecto al manejo y uso de la IA. Reina nos dice, la IA, herramienta poderosa para apoyar la docencia, adaptando el contenido a diferentes niveles de conocimiento o estilos de aprendizaje.
Así es, Reina. Cintia, excelente, aprende mucho, sobre todo hay que estar dispuesto al cambio y atreverse. Chicos, muchas gracias por estos espacios. Ah, bueno, Darling nos dice, muy interesante la clase, muchas cosas que no sabía. El manejo de la IA es una herramienta muy importante para facilitarnos las tareas. Ángela nos dice, bueno, me di cuenta que la IA fortalece la educación especial, pero los limitantes son la falta de recursos en los centros educativos, sobre todo en el sector público. Completamente de acuerdo contigo, Ángela. Y pues creo que lo hablamos como limitante. María nos dice, aprendí lo importante de la IA. Hoy digo, hurra por la IA. Miguelina, la IA es una herramienta, no el sustituto del maestro. Maribel dice, corroboré que un docente tiene que salir de su zona de confort y actualizar sus conocimientos desde todos los puntos de vista para aportar mejores herramientas y actitudes al proceso de enseñanza. Aprendizaje, siempre con los pies en la tierra y un enfoque ético y humanista. La IA está para salir de la zona de confort. Gracias por este diplomado. No, gracias a ti, Maribel, por tu participación. Rosario nos dice, gracias, aprendí mucho, pero sobre todo se me sube. Sobre todo que los docentes debemos formar parte de los cambios y la tecnología. Nosotros somos los que marcamos las diferencias en la sociedad, así es, Rosario. Yasmín nos dice, la IA nos demuestra que nosotros como docentes nos obligamos a actualizarnos día a día. Sí, sí, sí. Alan, muchas gracias por todo su tiempo y dedicación y gran esfuerzo. No, Alan, con el mayor de los gustos y muchas bendiciones en lo que viene. Em, Dios le bendiga a usted, profe, excelente. No, chicos, para mí fue un placer poder compartir este espacio con ustedes. De verdad, fueron unos días bastante interesantes. Sus comentarios de verdad nutrieron este espacio, porque créanme que sin ustedes no hubiese sido posible esto. Beatriz, ya creo que puedes activar audio. Ya. Sin ustedes esto no hubiese sido posible. De verdad, chicos, muchas gracias por cada uno de sus aportes. Igual yo sigo aquí un ratito más, los dejo con Beatriz para que finalicen todo el contexto del área administrativa. Un abrazo para todos, espero encontrármelos de nuevo en otro espacio de formación. Sigan las redes sociales de la corporación. Y entonces los dejo con Beatriz. Un abracito gigante para todos. Chao. Gracias, profe. Buenas noches para todos. Bueno, agradeciéndoles nuevamente por su apoyo, por haber estado también vinculados a esta capacitación de docencia universitaria con énfasis en inteligencia artificial. Ya hoy pues finalizamos. Inicialmente ya la profe les había pedido disculpas porque pues ayer la conexión fue imposible, pero hoy estuvimos aquí para poder reponer la masterclass que tanto se les había prometido. A partir del día de hoy, yo les había comentado ya ayer cómo iban a recibir sus certificados. A ustedes, a los grupos de WhatsApp, tanto el inicial o el administrativo como el académico, les va a llegar una imagen ahora o mañana en la mañana que les va a decir cuánto tiempo se va a demorar la corporación para expedir certificados. Y cuando ya estén listos en la plataforma, también le vamos a anunciar por ese medio, WhatsApp administrativo y WhatsApp académico, cómo van a recibir sus certificados. Los van a recibir a través los van a descargar a través del link de la plataforma de la corporación. Ustedes simplemente ingresan su número de documento de identidad tal cual como ustedes lo reportaron y ustedes mismos lo van a descargar de la plataforma. De pronto, si no lo pueden hacer o tienen alguna dificultad, nos comunican. Darlene dice que no ha recibido el material. Bueno, Darlene debe revisar primero. Tiene que comunicarse, por favor, con su asesor para saber qué pasó. Muchas veces ustedes tienen temporizador en sus mensajes de WhatsApp porque lo hemos vivido y porque lo seguimos viviendo y es que lo tienen 24 horas o 7 días
o por días, entonces se desaparece la información, ustedes no han revisado y van a decir que no les hemos enviado material. Entonces revisen por favor el temporizador de sus WhatsApp. Y lo otro, por favor, cada uno de sus asesores a quien ustedes le reportaron eh, el pago o el aporte que hicieron y sus datos, hable con ese asesor para que le reenvíe nuevamente el link del material. Bueno, Fátima, sí, el material de hoy va a ir en el link de material. Recuerden que cada vez que la docente va terminando módulo, y en este caso la masterclass de hoy, ella va a ingresar el link el material que hace falta en ese link con respecto a la clase del día de hoy. Igual la clase de hoy queda grabada ya para el día de mañana, máximo pasado mañana. Igual, Beatriz, perdón, Eh, un segundito, ya estoy cargando para que estén tranquilos. Dale, ya estoy cargando, ya en un momentito les confirmo el ok. ok, profe, gracias. Entonces ya la profe nos está dando la razón de en qué momento va a estar cargado el link de materiales de manera completa. Bueno, eh, bueno, Maribel, realmente lo que yo le voy a imprimir es lo mismo que usted puede imprimir en una papelería. Es exactamente igual. Simplemente si usted está en Colombia, consigue o busca una papelería donde haya papel opalina. Nosotros no estamos imprimiendo absolutamente nada porque todo lo descargan ustedes y ustedes mismos imprimen sus certificados o sus copias y la necesitan, obviamente, anexar a sus hojas de vida. Todos los certificados, tanto el QR como el ingreso a la plataforma, todos son digitales. Entonces, para poder verificar un certificado, lo van a hacer también a través del QR. Y pues ahí va a estar la información. Entonces, pues la verdad, nosotros no estamos imprimiendo porque, como le digo, si ustedes imprimen, imprimen en el mismo papel que yo les voy a enviar y pues va a haber mucho más costo, tiempo y todo lo demás. Entonces, de pronto ubicar una papelería o un sitio donde impriman y piden que por favor lo hagan en papel opalina y ya no es más. O en un papel gruesito, puede ser cartulina o no sé, un papel gruesito que lo pueda tener de manera original. Y con el QR pues pueden identificar claramente a través del código QR la veracidad del certificado. Igual si ingresan a la plataforma pues la misma cosa. ¿Listo? Muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Gracias por dedicar su tiempo a estas capacitaciones. Gracias a la profe Angie nuevamente. Ya pues ella leyó todos los excelentes comentarios que tuvo acerca del proceso de esta capacitación. Y créannos que para nosotros es importantísimo también que ustedes hagan parte de esto. Ese es nuestro objeto social, siempre ha sido desde hace 25 años que capacitamos a nivel nacional y hace 8 años que capacitamos a nivel Latinoamérica, entonces para nosotros es supremamente importante el tiempo que ustedes dedican acá. Igual para las personas que lo hicieron de manera asincrónica, igual. Muchísimas gracias por su tiempo y muchas gracias por haber estado en este espacio. Entonces ya queda pendiente que estén pues revisando grupos de WhatsApp para que en el momento en que les llegue el link de descarga ya puedan descargar sus certificados con su número de documento de identidad. Bueno, que tengan buena noche, Dios los bendiga y nos podemos ver en una próxima oportunidad. Todos los diplomados que van saliendo, publicaciones y todo lo demás lo pueden ver a través de la página o nosotros les estaremos enviando a los grupos de WhatsApp. Que tengan buena noche. Profe, que tenga buena noche y Dios la bendiga. Igualmente para todos, un abrazo, feliz noche. Ya estoy cargando material, en un ratito apenas ingresen, ya, ya van a encontrar el material. Entonces, feliz noche, hasta luego. Bueno, pedimos permiso para cerrar la sala. Daniel, muchísimas gracias por el acompañamiento de la sala Zoom y que tengan buena noche.